Bueno, buenas tardes. Otra actividad mensual de Asociación Síntrofos. Nosotros somos una asociación que nació aproximadamente hace 2 años, ya 2 años y medio, en la cual nos preguntamos y nos inquietamos por la formación en acompañamiento terapéutico, salud mental y psicoanálisis. En preguntarnos cómo se podrían articular y qué significa cada una de ellas, digámoslo así, y cómo también desde el psicoanálisis se podrían hacer otro tipo de abordajes más allá del encuadre clásico que sería el diván, sino más bien preguntarnos por abordajes sociales, abordajes comunitarios, abordajes en clínicas mentales, digámoslo así, y en otros institutos o espacios lejanos de lo que se esperaría o donde se espera encontrar el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, muchas gracias a las personas que respondieron al conectarse. Hoy contamos con 2 invitados, no son 3, yo no soy invitado, yo hago parte de la asociación y generamos el espacio, ¿sí o no? Y contamos con Jairo Gallo, psicoanalista y docente de la Universidad Cooperativa, ya conocido por algunos de ustedes, y Alejandro Riascos, colega del Foro de Pasto, del Foro de Psicoanálisis Lacaniano de Pasto, próximo magíster en psicoanálisis, ¿verdad? Ya casi, ¿no? Y bueno, colega de formación. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Bueno, había una pregunta en la convocatoria, ¿verdad? Una pregunta que da para muchos malos entendidos y posibles lecturas. Podemos ir de la afirmación ¿qué trauma? Que se utiliza actualmente en nuestra generación o en las palabras de las generaciones, ¿sí o no? Uno escucha a los jóvenes hablar y ve, me traumé por tal cosa, uy, qué trauma eso, bueno, etcétera, etcétera. Y también nos preguntábamos cómo desde el psicoanálisis podríamos definir el trauma. Estamos pasando por una época en el mundo, ¿sí o no? Que por todos los lados nos bombardean información, nos preguntan cosas, nos dicen hasta de qué nos vamos a morir, de qué no nos vamos a morir. Y hacíamos una pregunta dentro de la asociación. ¿Eso era trauma, por ejemplo? Pero entonces, para no generalizar, que es uno de los puntos importantes por medio de los cuales el psicoanálisis aborda lo que sería el concepto del trauma, que es un concepto que desde los inicios del psicoanálisis ha estado en su teoría. Es el mismo Freud el que lo ingresa, ¿verdad? Y que al escuchar a las histéricas, al escuchar a sus pacientes, al inventar el psicoanálisis, gracias a ellas, en realidad son ellas las que lo inventan y Freud es quien lo articula, ¿verdad? A lo que nos acerca Freud de entrada es a la pregunta por el trauma. Freud genera teorías, ¿verdad? Inicialmente pensaba que había una escena universal traumática de seducción, uno lo puede encontrar en escritos sobre la histeria, y posteriormente Freud sigue trabajando en su teoría y se pregunta y dice, y duda de su teoría y dice, no, no es un trauma generalizado. Y ahí es en donde Freud, muy temprano en su teoría, la cuestiona él mismo, fue siempre una teoría en construcción, no una teoría cerrada. Después él se pregunta y dice, bueno, ¿y será el trauma, será el evento como tal lo traumático o qué es lo traumático? Y nos iremos preguntando a lo largo de la jornada sobre estos tipos de conceptos. Y él propone otra teoría que sería la teoría del fantasma, que es en donde ya no se pregunta por el evento como tal, sino, digámoslo de esta forma, por la interpretación de los eventos que cada quien, desde su aparato psíquico, desde su realidad psíquica, va significando, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que partimos de una premisa en psicoanálisis y es que el trauma no es generalizable, aunque de una o de otra forma el inconsciente estructurado como lenguaje y el mismo concepto de inconsciente lo que vendría a mostrarnos que de una o de otra forma originariamente devenimos de un trauma originario, un trauma originario que vendría y tendría que ver con el encuentro con el otro. Estoy dando como que a grandes rasgos, ¿no? Como el psicoanálisis desde Freud ha pensado esto. También es un concepto muy importante para Lacan. Y recordemos que Lacan ya nos va a brindar otros elementos para pensar también la teoría freudiana, como lo son lo real, lo simbólico y lo imaginario, y cómo efectivamente estos tres elementos articulados, porque no los podemos pensar de forma individual,
¿verdad? Es decir, no solo podemos decir lo real es lo real, no, sino efectivamente en su relación con los otros y cómo en lo simbólico, en su relación con lo imaginario, en su relación con lo real, que de una u otra forma se articulan y generan lo que vendría a ser el campo en el cual el ser humano podría moverse en cada uno de una forma singular. Quizás cada registro tiene una preponderancia. Es muy interesante, ya que en el campo del trauma, cuando hablamos del campo del trauma, como una irrupción abrupta de lo real, es decir, ahí donde no hay herramientas para hacerle frente a X momento, a X fenómeno, ¿sí o no? El sujeto ya tendrá unas herramientas para enfrentar a eso. Es por eso que ahí vienen los nudos y ahí viene el inconsciente, incluso en palabras de Colette Soler, como lo inconsciente como una pantalla, o como Colette Soler lo dice en un texto que se llama El trauma, en una entrevista, en una charla que ella da en un hospital en el 98, dice el inconsciente como vacuna ante lo traumático, aunque de por sí ya lo inconsciente es lo traumático originario, y una respuesta a lo traumático originario. Y es ahí en lo inconsciente donde se articulan y donde se depositan los significantes, significantes verbales, imágenes, lo visto, lo oído o lo sentido, diría Freud, como fuente del trauma, ¿verdad? Es sobre eso sobre lo que nos vamos a preguntar hoy. Nos vamos a preguntar sobre qué es eso que hace trauma, qué es el trauma. Bueno, y al fin y al cabo, ¿qué trauma, no? Que estamos viviendo, vista desde la óptica psicoanalítica. Entonces, yo más que una presentación, yo voy a estar aquí sosteniendo el debate, sosteniendo la pregunta, ¿sí o no? Hay algo que sí me he puesto a pensar yo y es sobre el tiempo del trauma. Es decir, que en psicoanálisis no podremos prever lo que va a ser traumático para alguien, sino que más bien no va a ser ante el evento que se va a calificar lo que devino, lo que se convirtió en trauma, sino que va a ser posterior, la significación que el sujeto le dé a los eventos que vivió. Es por lo mismo que no podremos decir que el COVID es el gran trauma humano, no, porque cada uno de nosotros lo pudo vivir de forma distinta, ¿verdad? Por aparte del trabajo de Síntrofos con otros colegas, Alejandro, Jairo también están ahí, hemos sostenido un espacio de escucha en urgencia subjetiva y una sorpresa que nos llevábamos justo la semana que viene va a haber una charla de eso, es que de las llamadas que recibimos en urgencia, solo el 2%, 3% por lo mucho, tenían que ver con el COVID. Y una vez se pone a rodar la urgencia subjetiva, no es ese el tema tampoco, sino más bien que qué es lo que urge en el sujeto, cómo es que el sujeto interpreta los eventos, ya lo inconsciente, ¿sí o no? Ahí vendríamos a preguntarnos, porque Freud, en División, Síntoma y Angustia, por ejemplo, cuando propone a la neurosis como resultado del trauma, de un trauma originario, ¿verdad? O cuando propone que la angustia no vendría a ser, digámoslo así de una otra forma, lo que se debe reprimir en un evento, sino que más bien vendría a ser la misma angustia del evento, la generadora de la represión de los afectos, por ejemplo. Denme un segundo, por favor. Entonces, de la mano de Freud, de la mano de otros autores, iremos cuestionándonos y preguntándonos esto, para invitar a los asistentes a cuestionar esta idea y preguntarnos, ¿será que sí estamos asistiendo a una época traumática para el ser humano? ¿O cómo es que cada uno va a responder a las exigencias de la época? Si bien es una época típica, hay algo importante, y en el mismo texto, Colette Soler lo comenta, es que el discurso que hace Lazo, ¿sí o no? Ya sea del orden del discurso del amo, del discurso histérico, bueno, etcétera, lo que permite de una de otra forma es hacer pantalla al trauma. Es decir, sostener el trauma, que los eventos no sean traumáticos. Es por eso que Colette Soler afirma que el inconsciente tendría que ser una vacuna contra el trauma, pero como lo real no termina de escribirse, ¿verdad? Es lo que no cesa de no escribirse, es lo que efectivamente se toma y se posa siempre ahí como sorpresa, como tíquico. Es ahí en donde lo tíquico, lo sorprendente, lo imprevisto aparece, es que aparece un corte, y ahí es en donde entraríamos desde el psicoanálisis a preguntarnos por lo que sería el trauma. Entonces les doy la bienvenida y quisiera ya darle la palabra a Alejandro. Alejandro, vamos con Alejandro, ¿sí o no?
Y bueno, empecemos a conversar. Lo importante de esto es que no solo sea una exposición teórica, sino que conversemos entre todos sobre este fenómeno. Y yo estaré aquí como el propiciador de la conversa. Muchas gracias, Jairo y Alejandro, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Esteban. Bueno, Alejandro, Gracias, ¿gustas empezar? gracias Esteban por la invitación. Un saludo a Jairo. Es un placer compartir con él la segunda vez que nos encontramos en una mesa. Hola. Y Hola, un Alejandro. saludo a las personas que están por acá. Esta conversación realmente yo no quise hacer como un texto propiamente dicho, sino más bien intentar conversar con algunos elementos que yo tengo acá que quizás mm, pude vincularlos por mis intereses, digamos, ¿no? En alguna medida en lo que yo estoy, pues, como siempre, metido en la lectura sobre la memoria, la historia y lo demás, que siempre tiene que ver, es muy a propósito quizás con la cuestión del trauma. Como lo decía Esteban, la pregunta cuando la planteábamos pensando un poco en esta jornada, pensamos en dejarla qué trauma, como pregunta, no qué es el trauma, sino qué trauma por el equívoco al que induce, ¿no? Por un lado, uno puede pensar que qué es lo que trauma o hacer la afirmación que trauma que se tiene, por ejemplo, ¿no? Frente a alguna situación. Y uno podría pensar que es un tema suficientemente elaborado, pero vemos que siempre hay aristas desde las cuales se las puede leer. En principio, quizás recurriendo un poco al pensamiento freudiano, bien lo recuerda Esteban, Freud se da cuenta, por ejemplo, con las histéricas, que el trauma tiene un papel fundamental eh, a la hora de explicar el cuadro clínico. Sin embargo, hay una consideración que me parece interesante y es cuando Freud comenta respecto a la histeria, por ejemplo, que no se compone de un trauma, como lo dice Esteban, generalizable de un solo trauma, sino que es toda una cadena de sufrimientos, pequeños traumatismos asociados que lo que vienen a dar cuenta es de toda una historia de padecimiento. Digamos que ese elemento, digamos, distintivo nos permite quizás preguntarnos si hay tipos de trauma, ¿no? Si hay una clasificación de trauma en psicoanálisis, porque si hablamos de que hay un trauma originario, que vendrían siendo los otros traumas que también aparecen posteriormente en las historias de los sujetos, ¿no? Entonces, fíjense que esto me permite a mí no decir dos cosas. Por un lado, que yo entiendo el trauma como eh, un acontecimiento particular que vendrá a erguirse como un hito dentro de la historia del sujeto. Hito en el sentido histórico de lo que eso significa, ¿no? Como una especie de monumento que existe en la historia del sujeto y que tendrá ciertos efectos. Ahorita lo voy a desarrollar un poco más. Entonces, justamente hoy también conversando con mi esposa que se dedica también a la parte clínica, hablábamos de esta cuestión del trauma y me decía si todo el mundo pues tiene traumas o habrá gente que no podrá vivir o que no tenga un trauma por ahí. Yo le decía que esa visión del psicoanálisis puede ser un poco pesimista, pero pues supongo yo que todos tenemos ciertos elementos o quienes hemos estado en la experiencia de análisis hemos podido ir viendo que si hay esos elementos, esos hitos históricos marcados por un dolor particular, si lo podemos poner en esos términos, que, digamos, son de necesaria elaboración. Los sujetos todos hemos experimentado quizás, no desde el saber popular, pues la gente dice esto es un trauma o no te traumatices, le llaman eso a pequeñas experiencias. Que los deje la pareja, estás traumada por tu ex, ese tipo de comentarios uno los escucha, pero en psicoanálisis quizás la noción conceptual es un poco más compleja en el sentido de que el trauma lo que viene a hacer es como a
a franquear y atravesar las defensas de los sujetos. Esa es una definición freudiana del trauma. Y eso nos ubica quizás más allá de las definiciones que pudieran existir del trauma a nivel de la medicina. Si lo pensamos un poco, para la medicina, un traumatismo tiene que ver con quizás con una herida, quizás con un golpe que deja ciertas marcas en el cuerpo. Para nosotros, pues ya desde que Freud dice que hay un franqueamiento, un debilitamiento de las defensas por un acontecimiento que resulta inasimilable, pues ya nos ubica en otro orden. En ese sentido, pensar quizás en la pregunta inicial de qué es el trauma, yo lo pongo a nivel del acontecimiento, pero también a nivel de la experiencia. Una experiencia particular, quizás, no todos los sujetos experimentan ciertas vivencias como un trauma. Eso lo puedo decir, por ejemplo, dentro del escenario en el cual yo trabajo. Muchas de las historias de sobrevivientes del conflicto, personas que han sido afectadas directamente por el conflicto armado, uno podría pensar que tienen traumas por doquier o tienen una experiencia traumática muy fuerte, y a veces ese no es el caso. Quizás, como lo decía Esteban, es sorprendente a veces encontrarte con sobrevivientes que sufren de otra cosa excepto de la vivencia violenta, por ejemplo. Sufren de cosas de su pasado, de sus relaciones familiares, de otro tipo de eventos. Es ahí donde, digamos que es la experiencia subjetiva lo que eleva un acontecimiento a la categoría de trauma. ¿Sí? Entonces, también es curioso porque conversando con algunas personas que están al frente, pues en la atención con personas sobrevivientes del conflicto, lo que uno encuentra es que a veces quienes se ven más afectados por estas cuestiones de la guerra son las personas que tratan a las víctimas, es decir, terapeutas a veces de las mismas víctimas, que se ven sorprendidos por las narraciones, por el horror que les produce las narraciones, por ejemplo, de las víctimas. Y eso les desarrolla otro tipo de elementos. Con Freud lo que entendemos entonces, lo que intento hilar, es una relación particular. En primer lugar, pues, trauma, acontecimiento, experiencia, y por otro, el lugar del trauma en la historia. Hacer esa relación entre trauma y historia a mí me permite también hablar de otro elemento que es fundamental, que es la cuestión de la temporalidad del trauma, que como bien sabemos es una temporalidad particular. Con la histeria, Freud se da cuenta que estos eventos traumáticos que acontecieron en el pasado de sus pacientes van a tener efectos a posteriori. Y esa es una relación que es bastante interesante, ¿no? Que el trauma a veces no da sus efectos de inmediato, sino que requiere de una reinterpretación posterior, por una vivencia posterior, para que sus efectos se vuelvan de eficacia presente, como aparece en el texto sobre la histeria de Freud. Entonces, hay que ubicar en ese sentido no únicamente la noción del trauma en tanto experiencia, sino el lugar y en el momento en el que ocurre, ¿sí? Es decir, esa relación temporal es importante. Y cómo esa experiencia y en ese momento particular se eleva a la categoría de trauma, ¿sí? Me gusta mucho la idea con la que presenta Esteban la cuestión, y es que nosotros no podemos decir o no podemos predecir qué elementos en la historia de un sujeto pueden considerarse traumáticos. Eso es imposible, digamos, como de intentar hacer un cálculo, por ejemplo, que los niños a cierta edad van a experimentar X cantidad de traumas, por ejemplo, ¿sí? O que la adolescencia per se es traumática, por ejemplo, pues para muchas personas puede que sí, para otras que no, ¿sí? Entonces, el elemento subjetivo me parece que es importante. Y, digamos, para desarrollar un poco más, antes de perder el hilo, la cuestión de la temporalidad del trauma, yo había pensado este elemento desde dos puntos de vista, pensando en la cuestión
de lo que significa rememorar el trauma, que eso nosotros lo podemos ver pues en lo que uno trabaja en la clínica, normalmente como las personas a partir de sus rememoraciones empiezan a hacer la elaboración de un evento que les es doloroso, traumático o a veces inasimilable, o que lo descubren, por ejemplo, en el trayecto de un análisis. Y aquello que en psicoanálisis está propuesto, que está del lado del trauma, pero en el sentido mítico. Yo no sé si ustedes han leído el texto de Freud, el proyecto de psicología para neurólogos. Hay una partecita en la que habla sobre la experiencia de dolor. Y ese elemento particular a mí me permite pensar cómo es posible recuperar a través de la memoria, a través de la asociación, por ejemplo, la primera experiencia dolorosa que haya marcado la vida del sujeto. Quizás es difícil que podamos hacerlo a partir del trabajo pues rememorativo, ¿no? Que se intente recuperar esa experiencia como tal o haberla simbolizado siquiera, porque lo que Freud propone es que es una experiencia inédita. En ese sentido, quizás es una experiencia que no se puede simbolizar del todo. Y es quizá lo que Lacan va a señalar en el seminario 20 sobre la angustia, sobre aquel elemento o este elemento mítico que va a ser lo que organiza la escena particular, lo que va a organizar todos los significantes en adelante, que es a lo que nos referimos a la marca del lenguaje sobre el cuerpo. Sabemos que ahí hay una pérdida, sabemos que ahí hay algo irrecuperable y que y Colette Soler creo que lo trata de esa manera en el orden de lo traumático. Eso es lo que podríamos pensar nosotros sobre el trauma originario, quizás. Y elementalmente, nosotros vemos que es algo que no se puede recuperar, no se puede simbolizar quizá, pero que de alguna manera deja sus efectos, digamos, para siempre. Eso diferenciaría, este elemento diferenciaría el trauma originario de lo que vendrían a ser las otras experiencias que pueden elevarse a la categoría de traumas y que van a ser estos hitos de la historia que sí se pueden recuperar quizás, o que sí, de los cuales sí se puede hablar en un tratamiento psicoanalítico. Si nosotros quizás lo pensamos, Freud pudo mirar pues, en sus diferentes casos, no únicamente y después con la cuestión de la histeria, recuperar con sus pacientes esas historias o esos elementos, digamos, esos hitos históricos para cada uno de sus pacientes y cómo eso resolvía en alguna medida la pregunta por el sufrimiento de sus pacientes, ¿no? Entonces, digamos que está aquel trauma que no es simbolizable o aquel evento inasimilable que no se puede simbolizar y estarían aquellos otros eventos que irrumpen de manera violenta, si se quiere, y que quizás a los cuales no se puede responder, digamos, simbólicamente de la mejor manera, se escapan de eso. Pero que, digamos que en el tratamiento analítico sí es posible recuperar algo de eso, algo de ese saber, porque en el trauma elementalmente hay un saber y hay una relación que uno podría quizás identificar con, incluso con la satisfacción. Es que en el trauma hay ciertos niveles de satisfacción y es quizás eso lo inasimilable. Eso es lo que no permite, por ejemplo, que, digamos, la persona lo acepte de manera, es lo que lo hace traumático, digamos, ¿no? Lo voy a poner en términos de algo que escuché hace algún tiempo en el consultorio. Asiste una persona por unas crisis de angustia, los llama esta mujer, que viene experimentando desde el fallecimiento de una pariente con la cual ella convivía. La queja fundamental es que ya no hizo lo suficiente como para que esta persona pudiera sobrevivir. Sin embargo, si uno
pues echándole cabeza al caso, la persona a quien estaba cuidando y quien falleció, fallece de cáncer. Digamos, objetivamente es muy poco lo que una persona que no sea médico y que no pueda como, digamos, qué sé yo, tener la cura del cáncer a la mano puede hacer. Es decir, nosotros si tenemos una persona que está enferma de cáncer, pues se le dan los cuidados que uno puede, darle la medicina, acompañarlo a las terapias que tiene que hacer, pero uno no puede ir más allá. Y esta mujer se quejaba justamente de que no pudo hacer mucho más para que esta persona pudiera sobrevivir. En el transcurso del tratamiento, lo que se va evidenciando quizás es que esta persona se había entregado mucho al cuidado de su familiar, demasiado quizás. Y tanto así que restringió su actividad social, sus actividades normales en el trabajo también se vieron afectadas, e incluso sus relaciones amorosas. Hay como una pausa en la vida de esta persona cuando su familiar entra en enfermedad. Lo que va a aparecer más adelante es que la ansiedad, la angustia que aparece, porque es una angustia que ya vive, no sabe localizar en su cuerpo, simplemente es silente, y lo llama angustia, emerge cuando aparece esperado, no lo va a decir. ¿Sí? Tu audio se está cortando un poco. Ahí ya volviste, se te volvió a mover la imagen. Listo. Dame un segundo. Perfecto. ¿Hasta que me escucharon? No se te iba escuchando, sino que se te iba cortando y te quedaste congelado, entonces de pronto, Listo. como para. Ahí ya te moviste. Listo, bien. Entonces les decía, lo que va a aparecer, para no extender mucho más el relato, es que esta muerte era algo esperado quizás por esta mujer, ¿no? Quizás era algo que ella deseaba, puesto que eso le permitía recobrar ciertas libertades a las que ella se había impuesto, quizás cediendo un poco ante la demanda de cuidado de su familiar. Lógicamente eso no se habló de esta manera en consulta, es decir, no, usted deseaba que su familiar muera, no, eso es para sacarlos corriendo quizás de entrada, pero es algo que se pudo elaborar, poniéndole nombre justamente a eso y permitiéndole ver que no habría por qué sentir quizás culpa por eso, ¿no? Ella lo pudo ir elaborando poco a poco, pero justamente esta idea de este deseo que fuera inconsciente, de que esta persona finalmente fallezca para ella poder recuperar esa libertad que tenía antes, pues era la condición para que esa vivencia, esa experiencia fuera traumática para esa mujer y que se expresara a través del síntoma. Y un síntoma de angustia, que como ustedes saben, pues lo que indica más bien es la presencia de un real que quizás es inasimilable. Yo creo que la cuestión del trauma en particular es algo que se debe seguir como discutiendo, ¿sí? Más ahora cuando existe un empuje, me parece, sobre la banalización de los trabajos teóricos de psicoanálisis. Lo he venido viendo en diferentes escenarios y me parece que es una noción conceptual básica que se debe seguir explorando. A mí me interesa sobre medida, pues no lo estoy, digamos, como exponiendo acá de manera teórica fuerte, simplemente a nivel de comentario, pero aquellos elementos de la guerra justamente que no logran convertirse en trauma me interesan, ¿sí? Como se los exponía ahora, para mí es supremamente llamativo encontrar en los relatos de sobrevivientes que aquello que hace trauma no es precisamente lo que les ocurrió en la guerra, a veces, no en todos los casos, pero me encuentro con muchas cuestiones de ese tipo. Y nos permite también identificar que la importancia a veces que existe en la teoría psicoanalítica entre la relación también entre lo traumático y lo sexual. Porque hacia allá, por lo general, cuando uno
está en la escucha, pues es lo que se va a ir develando poco a poco en el tratamiento. Pero no se trata también, y digamos que esa también es una garantía de cómo el psicoanálisis asume la escucha de lo traumático, ¿no? Que no se trata de una simple remembranza, porque lo que haríamos es mantener a la persona, o digámoslo de otra forma, la elaboración del trauma no se da mediante el trabajar y hablar sobre un elemento histórico pasado que ha producido dolor. Como lo dije anteriormente en el caso, la idea de la elaboración de un evento o de una experiencia que se puede considerar traumática es lograr evidenciar algo de lo inconsciente y de eso que quizás no se puede asimilar o a lo cual la conciencia no está preparada para soportar. Digamos que ahí está la garantía de la elaboración. Quizás el elemento de la rememoración, como lo va a trabajar Lacan, es lo interesante, ¿no? Darle un lugar en la cadena histórica a ese hito que aparece y que a veces no se puede asimilar. Ese elemento que queda flotando, quizás también llamándolo como lo llamaba Freud en su momento, ese cuerpo extraño anímico que es lo que va a generar los efectos sintomáticos en los sujetos. Pues nada, yo creo que la intervención que les traje el día de hoy, esos elementos eran los que me hizo pensar la pregunta. Como es un conversatorio, espero que las preguntas las podamos ir como desarrollando después, pues con los que les pude haber inquietado en esta intervención. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias por tu intervención. Yo iba anotando por acá cositas de las cuales ya al momento del conversatorio vamos a ir hablando. Una de estas cositas que iba hablando es que efectivamente tú hablabas de que el trauma podría dejar a alguien sin recursos, es decir, sin recursos de defensa. Entonces, escribía yo por acá una palabrita que también aparece en el proyecto de psicología, aparece en alemán, y no voy a traer el término en alemán, lo voy a traer en español, que es el famoso desamparo, que es por donde iremos caminando, ¿no? Pero vamos, Jairo, tráenos tu conversa que preparaste, vamos charlando y después armamos aquí una pequeña fogatica. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Esteban, ya había dicho, a Sintropos, por esta invitación. Bueno, voy a comenzar con una historia. A mí este tema del trauma me interesó hace varios años. No sé si son bastantes. En el año 2015, más o menos, 2015-2016, es decir, hace más de 15 años, yo estaba trabajando con niños y adolescentes de bienestar familiar y después comencé a trabajar en bienestar familiar. Y me llamó la atención que llegaban dos niños, los traían al centro zonal, donde estaba yo, en ese tiempo era Fontibón, y la conversación, la entrada casi siempre era la trabajadora social o cualquier otro funcionario de bienestar familiar que decía, aquí traje niño traumatizado. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención esa frase, niño traumatizado, pero ¿por qué dicen eso? La teoría no plantea eso, bueno, el psicoanálisis menos. ¿De dónde sacarán esas cosas? En vista de esas, otra vez de tanto escuchar eso, y me comenzó a entrar la angustia, y casi siempre que me entra angustia, escribo algo, lo que quiere decir que me ha pasado angustiado todo el tiempo, porque todo el tiempo me paso escribiendo. Entonces, escribí un artículo que fue mi primer texto que salió en un libro. Este libro me tocó caminar como 2 horas en Buenos Aires para conseguirlo, no lo conseguía por ningún lado. Una vez que fui, se llama Estrés, Trauma y Desastres. Tiene fecha de 2007 y ahí escribo un pequeño capítulo que se llama Violencia, Trauma y Subjetividad. Me lo publicaron ahí en 2007, esa época. No me acuerdo ni cómo llegó eso, ni cómo escribí eso. Bueno, ya la memoria va como fallando poco a poco. ¿Y qué digo ahí? A ver, yo comencé a investigar por qué es esto del trauma, porque se pasaban todo el mundo hablando de trauma. Creo que el trauma generalizado que algunos han planteado ya en el psicoanálisis, y yo quería como que indagar un poco más, y encontré a un autor, que aquí lo tengo en un libro, me tocó conseguir los libros, incluso aquí no sé cómo, que es de un psiquiatra argentino, judío argentino, se llama Morty Benchakar, lo traumático precisamente,
tiene varios libros, otro se llama Dos Disruptivos, y me llamó la atención la propuesta de él, que si bien ya se había planteado en psicoanálisis, pero cuando lo leo, no lee ciertos autores, parece que estuviera más clara que otros. Y él cuestionaba mucho la cuestión del trauma per se. Es decir, decir cualquier cosa que es traumática antes de escuchar a un sujeto y ver los efectos de un sujeto es un contrasentido. Cualquier cosa, es decir, desde un abuso sexual, ojo, voy a aclarar, porque cuando uno se mete en estos temas parece que uno tocara fibras, como, fibras complejas. El abuso sexual ya de entrada tiene que ser penalizable ya. Eso es, ya para acabar con la discusión, si eso es o no es, eso tiene que ser penalizable en el derecho ya. Ese tema no lo voy a tocar. Ahora, ¿qué es lo que abuso sexual infantil y abuso sexual en todo sentido? Pero cuando llevaron a un niño a bienestar familiar, con esta historia, el niño parece que fue abusado, así que está traumatizado. Pero ya, yo preguntaba, ¿y quién lo escuchó? ¿Y ustedes de dónde le sacaron esto? No, se supone que cualquier abuso es un trauma. Y bueno, leyendo a este autor, claro, él es un psiquiatra psicoanalista, un psicoanalista de la IPA, lo cual aquí no quiere decir, hay psicoanalistas de la IPA que son muy buenos, como también hay lacanianos que son muy malos, pero a veces uno hace esas clasificaciones raras, unos prejuicios que uno no sabe dónde lo saca uno, pero bueno. Y me pareció muy interesante. Él habla de lo fáctico. Es decir, un abuso sexual es un hecho fáctico. Ahora, si es posible o no de causar trauma, eso es una experiencia del sujeto. Él no lo plantea así, pero yo puedo leer así. Es decir, la experiencia subjetiva es aquello que a posteriori va a resignificar si un evento fáctico puede ser traumático o no. Entonces, ahí entendí que por qué andan diciendo entonces, si el niño es abusado, el niño es abandonado, el niño lo que sea, o un adulto, no se puede hablar de trauma. Antes de escuchar a un sujeto y los efectos del evento en ese sujeto. Entonces eso cambiaba como que toda la historia. ¿Eso qué implica? Implica que a todo sujeto hay que escucharlo. A todo sujeto hay que escucharlo. Claro, en una institución como Bienestar Familiar, yo trabajé allá, aspiro nunca a trabajar más allá, así que puedo hablar mal de Bienestar Familiar. En Bienestar Familiar casi nadie tiene ni puta idea qué hacer con un niño. Verás que va a ir a YouTube. Bueno, Mentira. menos mal que no hemos sufrido trabajo, así que tan así. Bueno, yo tengo varias experiencias. Yo me puedo estar todo el día hablando de bienestar familiar en 2 años que estuve ahí, en 3 años que estuve en el sistema. Fue 5 años relacionado con el sistema de bienestar familiar y es un desastre. Es como si todo estuviera hecho para no escuchar a ningún niño, más o menos algo así. Hablan de los adultos, y claro, en ese hablar de los adultos siempre se menciona el niño está traumatizado. Claro, entonces yo siempre preguntaba, ¿pero quién lo escuchó? No, nadie lo ha escuchado, pero el niño está traumatizado. Otra vez yo me tenía que sentar con el niño un rato. Claro, los niños comenzaban a preguntar cosas lógicas, no raras, lógicas. ¿Y yo qué hago acá? Entonces, no, a ti te trajeron acá porque dicen que tú estás traumatizado. Muchas veces los niños, y primero, no sabían qué era. Cuando uno le explicaba, ¿quién dijo eso? Claro, lo dicen todos los adultos en sus angustias frente a un hecho. Bueno, eso me llevó a este psiquiatra. Eso como que sería el primer momento. Ahí uno va entendiendo que el trauma no es un asunto per se, sino a posteriori siempre. A posteriori en un sujeto. Bueno, el tema, yo me salí de bienestar familiar, me dediqué a otros temas. Y unos años después, ya trabajando en la universidad, me encuentro con el tema del trauma nuevamente. Y varios años, pasaron casi 10 años, 2015, 2016, y comienzo otra vez a encontrarme con el trauma, hace como unos 6, 7 años más o menos, 2014 fue eso, y me comencé a encontrar con el tema del trauma, pero ya no relacionado, ya con esta cuestión de que yo había encontrado en ciertas prácticas en estas instituciones de bienestar familiar, sino relacionado con el tema de lo real, ya un poco más cercano al tema de lacaniano. Me llevó un tiempo, lo tengo que reconocer, entender qué era el verdadero trauma. Es decir, ese que hablaba Lacan. Hasta cuando, no sé si lo entendí, pero creo que puedo
voy a decir lo que entendí hasta ahora. El trauma es de lo real. Y el trauma tiene que ver con un vacío. Eso es. Yo tengo una discusión con muchos lacanianos. Yo soy lo que parto es que no hay ninguna pérdida. ¿O cómo se va a perder algo que nunca se tuvo? Yo no puedo entender eso. Eso no, es decir, ¿por qué se habla de pérdida? No, es que es intento de recuperar la pérdida. El goce es el intento de recuperar lo que se perdió. ¿Cuál se perdió si nunca hubo? Es decir, tú no puedes recuperar algo que nunca tuviste. Y dos, no puedes recuperar algo y tampoco puedes perder algo que tampoco tuviste. Nunca se tuvo ese momento mítico donde el otro era completo y tú eras completo también. Nunca. Es decir, tanto otro como sujeto significa hay un vacío. Por eso que el otro no existe. Ahora, ¿qué tiene que ver con el trauma? Es que ese es el trauma. Lo que no queremos nunca reconocer es que el otro no existe. Porque el otro es incompleto. Pero bueno, esa cuestión de incompleto, a mí tampoco es que me guste mucho. No hay un vacío. Alrededor de ese vacío, ese es lo traumático, es donde vamos a elaborar una serie de fantasmas para poder soportar ese vacío. Es decir, que el fantasma es el modo, lo pueden llamar defensa, yo no sé, podemos discutirlo ahora. Es el modo que un sujeto se constituye a sí mismo, pero también se constituye en una realidad para hacerle frente a lo real del vacío. Ese es el trauma. Bueno, ese es el segundo momento, así como que uno comienza, bueno, alrededor de esto hay muchas cosas, alrededor del vacío. Ahora, tercera cosa, que eso es lo que he venido yo como que pensando en los últimos años, los últimos 3, 4 años ya. Bueno, y comienzan a aparecer autores como Slavoj Žižek y Alan Bourdieu, que son dos filósofos, que coinciden con algo. Coinciden que estamos, no solamente ellos, otros autores, que estamos en una época de trauma generalizado, pero ellos no lo hablan así, sino estamos en una época de victimización generalizada. Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver la victimización con el trauma? Mucho. Precisamente, cuando no tenemos los recursos, vamos a ponerlo así, que creo que ya Alejandro planteó también contigo, Esteban, cuando no tenemos recursos simbólico-imaginarios para hacerle frente a ese vacío y podemos constituirnos en un lugar de sujeto fantasmático frente a ese real, traumático, claro, explotamos otra vez. Es decir, y se disparan todos los traumas posibles y por tanto toda la victimización posible. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la víctima siempre se relaciona con el sufrimiento. Entonces, todos sufrimos, claro. Y sí, claro, todos sufrimos al no tener esas herramientas simbólico-imaginarias para constituirnos como sujetos frente a ese real del trauma, el vacío del trauma, donde el otro no existe. Tenemos que responder mal, creo que inadecuadamente o sin recursos, más bien, para no hablar de inadecuado, sin recursos. Y sin recursos es exponernos completamente a ese goce. Estamos enfrentándonos a un goce con respecto a ese real, a un goce que nos coloca en un lugar como víctimas. Entonces gozamos de siendo víctimas. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora con la pandemia, ahora vamos llegando poco a poco acá, eso se ha disparado más. Nuestros fantasmas, ¿cómo se constituyen? Paranoicamente, vienen todas estas teorías conspiratorias, que no sé qué, que Bill Gates, no sé qué cosa. Ojo, a veces Lacan decía que no importa si sean verdad o no esas teorías, son paranoicas igual. Y pone el ejemplo, no importa si el marido se da cuenta que su mujer está saliendo con otro o lo contrario, sino que es la posición subjetiva frente a eso. Es una posición paranoica. Dos, la otra respuesta es, además de la paranoia, también puede ser una respuesta subjetiva, depresiva o ansiosa. O también las múltiples variaciones de los lugares de víctimas que se han como que constituido en los últimos años y con la pandemia mucho más. El problema de ser víctima, identificarnos como víctima, es que nos colocamos ahí en un lugar donde no podemos salir. Somos víctimas pasivas. Y el otro problema es que las respuestas sociales frente a toda esa generalización de víctimas es una respuesta que no es que quieran sacar a la gente de ser víctimas, al contrario, la quieren seguir ubicando ahí.
Y es el famoso problema qué hacer con las ayudas humanitarias, o qué hacer con los subsidios, o qué hacer con todas esas cosas. Claro, hay gente que necesita subsidios, eso sí es evidente, si no se mueren de hambre. El problema es que se vuelve un círculo vicioso, entre más subsidios pongamos, menos la gente puede salir de ahí, porque los subsidios no están hechos para que la gente salga, sino para mantenerlos ahí sobreviviendo, algo así. Entonces, en esa generalización de la víctima, es como si se hubiera, era respuesta frente a ese trauma generalizado, pero el trauma no se ha generalizado. El vacío constitutivo de lo real siempre ha estado ahí. Lo que ha cambiado es los modos de responder frente a ese vacío, los modos subjetivos de responder a ese vacío. Entonces, uno ya puede comenzar a hacer una línea entre trauma real, sujeto, subjetividades y víctimas, algo así. Y ahí uno comienza a entender por qué ahora todos somos víctimas y por qué todos estamos traumatizados. Y ahora sí puedo entender lo que ya viví y otra vez me voy a posteriori. Es lo que yo viví hace 15 años. Ah, lo que estaba pasando con los niños en esa época con mi bienestar familiar, que cualquier cosa era trauma, era lo que nos iba a pasar a todos al final. Los niños estaban mostrando el modo como nosotros nos íbamos a ubicar subjetivamente en esta época donde todos somos desamparados. Ya creo que utilizaste la palabra, Esteban. Entonces, los niños estaban anticipando eso. Sí, para allá íbamos a ir todos. Es la infantilización de la vida cotidiana generalizada, donde todos nos ubicamos como unos niños desamparados que necesitamos de protección porque somos víctimas de ¿qué? De una realidad que nosotros mismos constituimos y que no podemos hacer frente a lo real. Somos víctimas de lo real. Pero siempre hemos sido víctimas de lo real. El problema es que antes no lo colocamos. Los sujetos se podían colocar en una posición diferente a esa posición de víctimas frente a ese real. Bueno, eso era más o menos lo que yo quería decir, así en estos 15, 20 minutos que llevo exponiendo esta hipótesis, bueno, un poco, sí, como que medio escueta, pero más o menos eso era lo que quería decirles un poco hoy para iniciar la discusión. Gracias. Gracias, Jairo. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora sí. Disculpe, ¿sí? antes, es que tengo una cosa que iba a decir también, se me había olvidado. No puede haber trauma originario, porque no hay origen. Es decir, esa es otra cosa que hay que quitarnos de la cabeza en el psicoanálisis. No hay orígenes, eso no existe. Es decir, no existe ni origen porque el trauma, lo real no tiene un origen. Si lo quieren llamar el momento inicial, yo no sé, el momento que un sujeto se constituye frente al otro, bueno, si quieren llamar así, pero trauma originario. Es decir, y me hizo acordar de otro Ryan, todas esas discusiones con Freud, que si había un trauma de nacimiento. Bueno, yo creo que el problema es otra vez creernos que hay un comienzo. Y no hay un comienzo. Es decir, no existe el comienzo. Y me hacen acordar de Foucault. Foucault cada vez que escuchaba la palabra origen, hablaba de mito. Y por eso tenemos tantos mitos en esta época. Y por eso que cierta ciencia, entre eso las neuro, son míticas, no son ciencia. Es decir, creen que hay un comienzo, origen de todas las cosas. Y ese fue el error que Freud supo entender a tiempo. Cuando se dio cuenta que la neurosis no era causada por un trauma originario, por siempre haber un abuso de un familiar, casi siempre un padre frente a dos niños en la historia de un sujeto. Entonces, claro, se dio cuenta de eso, que era una cuestión fantasmática. El fantasma es el modo como cada sujeto puede hacer algo con eso que no sabe ni siquiera dónde comenzó. Bueno. Qué importante, Jairo, con esto, con lo que cierras, con el momento cero, digámoslo así, con el hecho de que no hay un origen, ¿sí o no? Porque justamente en la teoría psicoanalítica contamos por la vía de Freud con la novela del neurótico y por la de Lacan con su mito, con el mito del neurótico y efectivamente cómo el neurótico genera un mito sobre eso. Y ya sabemos que los mitos son una forma para dar orígenes o para dar razón de un origen. Pero efectivamente, tal cual, ese origen es mítico, es decir, al cual no se tiene acceso, ¿sí? Esteban, hay, y es lo chévere, porque cuando se reconoce que hay que recurrir al mito para tratar el origen, es porque el origen es imposible. Y es algo que Colette Soler, yo ahorita recuperé una cita de ella,
un texto que se llama justamente, es de un pretexto de la cita internacional en Barcelona, que era Venimientos desde lo real. Y ella algo dice sobre lo mítico, ¿sí? En relación a esto imposible y irrepresentable. La cita es la siguiente. Desde siempre se lo ha declinado en términos de desdicha, de impotencia y de imposibilidad, y se lo ha imputado a los dioses o al pecado. Lacan reconoció ahí el efecto de la estructura del lenguaje sobre el viviente. Entonces, el mito yo creo que es un recurso, ¿sí? Justamente, un recurso que nosotros utilizamos para intentar dar cuenta del origen. Yo creo que eso es lo que la pregunta que a veces Hawking se hace, si antes del Big Bang había tiempo, por ejemplo, que es una cuestión chévere que nosotros podríamos discutir en otro escenario, ya, pero esta cuestión del mito es necesaria, tanto que nos pone a pensar sobre lo imposible, y ahí es donde se crean los mitos, ¿no? Ya lo que es imposible de representarlo, como bien lo dice Jairo, que viene de lo real, pues ya nos toca inventarnos algo, pues, que decir ahí, como ponerle palabras a eso que no las tiene. Bueno, pero imaginarizar simbólicamente, digámoslo así, porque es una simbolización imaginarizada, el mito, ¿sí o no? Cumple una función importante, que sería sostener, porque ese vendría a ser como que el acervo, o llamémoslo así, como lo llamarían los psicólogos, utilizamos esa palabra los psicólogos, esa caja de herramientas que le permite al sujeto hacer frente a los avatares de lo real, no lo libra de él, lógicamente, porque de lo real no nos podremos librar, en tanto él está operando, en tanto no cesa de no escribirse, trabaje, él aparece, pero hay recursos para hacer, pero habrá que preguntarse sobre las estructuras, ¿sí? ¿Cómo es el orden? ¿Hablamos nosotros? ¿Dejamos también la palabra a los demás? Sí, ya. ¿Cómo es? No, pues yo bueno, estaba como pero discutiendo antes, y démosle una palabra cosa, a nosotros. Sí, eso es cierto que tú acabas de decir, Esteban, pero nosotros no podemos enchufar mitos. Es decir, no podemos creer que porque los mitos cumplen una función social en el sujeto que le permite tener unas herramientas simbólicas imaginarias para hacerle frente a lo real del vacío y que es traumático, no podemos ahora hacer, vamos a enchufarle a la gente mitos. Ajá, claro. Eso es religión. Sí. Exactamente. Eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la ciencia. Cierta ciencia también hace. Enchufarle mito a la gente. Inventarle el mito de cerebro, el mito de gen, el mito de cualquier vaina que se les ocurra, el mito de los neurotransmisores, alguna cosa. Son mitos. Es decir, no hay ningún origen ahí. Mira, yo tengo una discusión hace años con los estudiantes y con mis colegas psicólogos en la universidad. Es que estoy diciendo, cualquier cosa que coloquen ahí, que explique el origen de una enfermedad mental, un trastorno mental, como quieran llamar, es un mito. Y nadie ha podido descubrir cuál es el origen de la esquizofrenia. Eso no existe. Hasta hoy, 2021, 20 de marzo. Y pueden hacer como quieran, que eso no existe. Eso no existe un origen ni de la depresión, ni de la ansiedad, ni nada. Ningún trastorno, ni las 500 páginas que tienen el DSM-5, ninguna tiene un sustento biológico, ninguna. Y pueden hacer como quieran. Y demuestran dónde está el origen. No han podido demostrarlo con relatos biológicos y somáticos, los marcadores somáticos, como lo llaman los científicos, de ninguna enfermedad mental. Eso no existe. Cada vez que lo explican es un mito. Es decir, entre eso y religión no hay ninguna diferencia. Sí. Entonces, claro, cuando uno les dice eso, se quedan así. ¿Y entonces qué hacemos? Que esa es la pregunta. ¿Por qué hacemos? Esa es la pregunta que se hacía también Stephen Hawking. ¿Qué hacemos? Bueno, comenzamos a pensar qué hacemos. Si no hay un origen, no puedes destripar un tumor como si eso fuera un tumor que fue que causó el cáncer. Bueno, a ver, entonces tenemos que pensar que el problema no está en el origen, sino que está en los modos de respuesta de cada sujeto frente a un evento. Eso se trata en la vida. Entonces, de eso, pero para pensar eso, se cortó, se cayó. Jairo, ¿se te fue? Bueno, pero eso es... ya volviste, Jairo. Ajá. No, está volviendo de a poco. Jairo, no te escuchamos. Se te está cortando. ¿Hasta dónde me escucharon? Si las personas que nos están escuchando quieren decir algo, empiezan a tomar la palabra. Pero lo que está diciendo Jairo es bien importante, que era donde yo apuntaba, de que de una o de otra forma, y bien que metes la religión o la ciencia, porque ¿qué es lo que ofrece la religión o la ciencia? Un otro que existe.
se pretende hacer un otro consistente, que eso es bien interesante, y habrá que preguntarse efectivamente el lugar de que no hay otro, ya lo que venía hablando Jairo, sino lo que hemos venido hablando, es que no hay otro, ¿sí o no? Pero cómo efectivamente el discurso, de una u otra forma, sostiene la existencia de un otro. Está la religión como un buen ejemplo, está la Fuerza Armada como la nación como un otro consistente, dar la vida por el otro, dar la vida por la nación, es decir, es una muerte con sentido. En un texto de Soler sobre el trauma, ella dice, no hay nada más triste que no haya muerte con sentido, que no haya goce de la muerte. ¿Por qué? Efectivamente, porque está hablando de las nuevas guerras, en donde ya no hay un sentido para dar la vida, a diferencia de la Primera Guerra Mundial. Vamos por la nación, vamos por el país, bueno, etcétera, ¿sí o no? Los discursos que existían o la forma de responder a estos embates, ¿sí o no? Pero como el otro, sostenían tanto, habían estamentos que, entre comillas, pretendían darle consistencia, como si el otro existiese. Y ya el sujeto con lo que se encuentra, y Jairo lo venía diciendo bien, es que no hay otro. ¿Y qué se va a hacer ahí donde no hay otro? Bueno, no sé, démosle la palabra a todos, ¿no? Ya, pueden abrir micrófonos, hagan lo que quieran. Mientras se animan, a mí me parece chévere lo que dice Jairo, que no hay que venderle mitos a la gente, tampoco como, digamos, idealizar la figura del mito, pero a mí me hace pregunta de por qué es necesario, por ejemplo, ¿no? Si lo pensamos en los términos en los cuales Jairo nos está diciendo sobre la depresión, por ejemplo, cuando uno escucha a un paciente, él ya viene con una idea de qué es lo que le pasa, ¿no? Pueda que eso haya ocurrido o no, las cosas que cuenta a veces el sujeto, pero está ahí esa explicación para ella, intenta dar cuenta de eso, ¿no? De cuándo inicia, en qué momento, ¿sí? Él empieza, y las personas empiezan a relacionar cuál es el camino por el cual empezó su sufrimiento. Y creo que lo podemos ver esa necesidad como de encontrar un origen tanto en la clínica o quizás, y no sé si es culpa del psicoanalista también, ¿no? Empujarlo a buscar un origen de, ¿no? Habría que preguntárselo. Pero si lo ponemos en términos generales, si hay como una necesidad de dar cuenta de un origen, ¿sí? Si no, no existiera ni siquiera el mito, ¿no? Pasaran las cosas como así, es como una necesidad de poder explicar el porqué, de dónde viene, de dónde sale, ¿no? Pero me parece bien interesante, ¿no? También eso nos... Pero mira, yo me da cucharada porque yo no sé si se anima a los demás. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí? Ajá. Mira que, Alejandro, es curioso las palabras que también usas y que yo también las veo escuchando mucho y por eso mi discusión a veces con algunos psicoanalistas es, sí, claro que el mito tiene una función social. Eso Freud lo planteó en Totem y Tabú. Incluso el mismo Lacan diciendo que el único mito moderno era el mito de Edipo que había construido Freud. Eso lo dice también Lacan. Incluso habla de la pulsión como un mito, nuestro mito. Algo así. Bueno, todas esas cosas que dicen son, claro que tiene una función social, pero sigo insistiendo. Cualquier búsqueda de origen es, a ver, yo creo que por ahí no es, porque no hay origen. ¿Qué sea el problema? Es que si hubiese origen, no hay origen. Y tú lo acabas de plantear muy bien en la física cuántica, no hay origen tampoco. Es decir, y creo que la banda de Moebius, todas estas figuras topológicas nos muestran. Todas las figuras topológicas en Lacan es para mostrarnos que no hay ni principio ni fin, pero tampoco hay adentro, no hay afuera, no hay exterior, no hay interior. Si algo dijo el psicoanálisis fue eso. Entonces, yo creo que sí, claro que la gente y todos nosotros como sujetos necesitamos bordes, límites, el adentro, el afuera, el normal, anormal, el interior y exterior, el comienzo y el fin, todo eso lo necesitamos. El problema es ¿para qué? Ese es el asunto. Es decir, si el psicoanálisis va a seguir sosteniendo eso, es decir, entonces el psicoanálisis no se diferencia de ninguna religión ni en otras propuestas. Yo creo que el psicoanálisis tiene que apostar porque no haya eso, precisamente. Es decir, porque no haya ni principio ni fin, no haya ni adentro ni afuera, ni exterior ni interior, porque precisamente esa es la apuesta de lo imposible de psicoanálisis. Ustedes me dirán, pero eso es muy imposible. Que de eso se trata el psicoanálisis, precisamente. Porque si fuera posible, yo haría psicología. Así de simple. Y ya.
Así, lo voy a decir así, en palabras, haría cualquier psicología y chévere, y ha pasado chévere. ¿No? Si creyeran en lo posible. ¿No? Entonces no había ninguna diferencia. ¿No? Claro, apostar por esto es de lo imposible, claro. Claro, un paciente tú de cierta manera lo vas sosteniendo en un lugar donde él pueda más o menos vislumbrar esto. Claro, te vas a dejar tirado, mucha gente no va a poder soportar eso, se va a ir. No, por eso que a veces es muy difícil, y aquí ya me meto con Esteban y con ustedes acá, varios que están acá, hacer psicoanálisis en una institución. Es muy difícil, yo no sé si imposible, para no llamarlo imposible. Claro, porque las instituciones siempre quieren tener unas categorías establecidas. Los límites. Sí, y claro, hasta para cobrar, porque el sistema lo pide. Yo a veces entiendo, pero si no coloco eso, entonces no me pagan. No, en verdad no te pagan, eso no es mentira, no te pagan. Así de simple. Entonces, yo creo que esto es muy complicado. No sé, a veces pienso, una institución de lo imposible, ¿será posible? No sé, son cosas locas que se le ocurre a uno. David está pidiendo la palabra. Sí, yo quería pues poner a esta palabra de mito que están mandando como como unas tres palabras como para seguir pensando: experiencia, ficción y trauma. Y me parece pues interesante pues el hecho de pensar cómo pues de lo que viene posterior a un trauma es una ficción. De una manera pues, listo, la persona tiene la experiencia, supongamos un abuso, supongamos algo dentro del marco del conflicto armado, etcétera, de experiencias que se puedan tener, pero lo que viene después sí justamente es una ficción, no es como algo del orden de que pueda realizar un calco de la experiencia, sino que hay una distancia. Entonces yo diría que no hay necesidad de vender mitos, ¿no? O sea, la gente ya hace sus ficciones, la gente ya, pues psíquicamente, digamos, se arrojará a hacer sus ficciones de determinadas experiencias. Lo que yo vería interesante dentro del psicoanálisis es por qué una persona hace una ficción de la manera que la hace, porque ahí sí ya hablaría pues, de que existe una singularidad y bueno, me interesaría mucho eso. Y bueno, recordando un poquito esta frase de Lacan de que la verdad tiene estructura de ficción, o sea, la ficción, bueno, es en parte responsabilidad del sujeto, pero también cabe preguntarse, de pronto por el lado en que iba Jairo, de por qué ese afán de las instituciones de refrendar una ficción, que ni el sujeto mismo se ha puesto a refrendarse, no, está traumatizado, o está, o es que está, o es que está violento, o es que está agresivo, está, bueno, como describir sensaciones que suponerle pues una ficción que ni el sujeto mismo ha refrendado. Eso, y yo quisiera preguntar, me parece muy interesante lo que decía pues Alejandro de la relación entre trauma y sexualidad, y es porque a veces, no digo que en todos los casos, ni quiero abrir esto a generalización, sino porque a veces se da la relación entre culpa, digamos, abuso sexual y ya después de un tiempo. Lo curioso es que muchas veces no lo encuentra uno de inmediato, sino encuentra uno es adultos que ya llegaron y yo no puedo más con esto, sino que ya tengo que narrarlo. Y bueno, se sale en ese tiempo y no en el tiempo en que muchas veces sucedió, pongámoslo así, entre comillas. Yo creo que, pues para retomar esa última parte que me da la pregunta, yo no creo únicamente que haya algo de ficción, sino que lo traumático tiene que ver con la fantasía también. De hecho, a veces es la fantasía lo que determina el valor de traumático de una experiencia. Y también es importante para eso que tú mencionas, que porque un adulto lo cuenta después de lo que ocurrió en relación a alguna cuestión de abuso sexual, y es porque, por esa cuestión de relación entre el evento traumático y cómo se resignifica en el presente, ¿sí? Es justamente, ese es el sentido, ¿no? del asunto. Más de recordar de los casos freudianos, pues ahí está como Freud se da cuenta de que
son hechos que ocurren en la infancia que luego posteriormente en una escena segunda devienen traumáticos, ¿sí? Justamente por el valor que cobran en el presente y la resignificación que tienen. No sé si es que no aguanten más con eso, es que hay un punto en el que definitivamente una persona tiende a tratar de salir de eso, ¿sí? Pues bueno, digamos que de la forma en que pueden, ¿no? Si lo confiesan, lo denuncian, lo trabajan en un análisis de alguna manera, pero hay momentos en que la gente lo hace, o hay otros que no. Hay gente que puede vivir con eso toda su vida, ¿no? No sé si podríamos llamarlos traumatizados, pero viven con sus acontecimientos sin la menor elaboración, o que los elaboran de otra manera, no necesariamente en la clínica. Pero lo que tú preguntas, que por qué se cuenta en un momento posterior, pues justamente porque esos eventos cobran valores de acuerdo o se resignifican de acuerdo al presente, a las experiencias del presente. Es lo que te podría decir. Yo quiero decir algo a David. Cuando yo hablé de vender mitos, ay, no es que a veces hablar de estas historias del psicoanálisis, a mí me interesa mucho la historia y la historia del psicoanálisis, y hay que decirlo, cuando se hizo popular el término de Edipo y se popularizó en una práctica, hay que decir que eso fue responsabilidad de los mismos psicoanalistas también. Hay que decir, la gente no se inventó de Edipo porque sí. El Edipo fue usado, sí, como un mito, como dice Lacan, sí, un mito, pero fue usado para explicar todo. Ese es el problema. Es decir, el problema del mito no es que haya un mito. El problema es que un mito, claro, en ese afán de tratar de calmar la angustia que trae el encuentro con lo real, lo que surge es como un taponamiento. Entonces, Edipo se convirtió en cualquier cosa. Si yo fumaba marihuana en la esquina, era porque quién sabe que había resuelto, no resuelto Edipo. Si yo caminaba, quién sabe cómo, la misma vaina. Es decir, ese es el problema del mito, que todo, ahora sí, es una cosmovisión, como decía Freud. Todo lo explica y todo puede ordenar. Entonces, yo creo que por eso nosotros no tenemos que vender eso. Bueno, y ahora uno hasta podía pensar, uno dice, pero eso eran los freudianos que tenían esas cosas raras, esos crenianos raros por ahí, como ya no existen, entonces uno después ya de culpa de lo que no existe. Pero no, es decir, uno también podría pensar que el uso generalizado del goce en ciertas escuelas, uno también podría pensar que ya comienza a ser un mito, ¿eh? Y que uno comienza a pensar, el goce está en todos lados. Es decir, la idea es cuando el trauma, ejemplo, el concepto del trauma o el concepto de comienza a explicar todo, quiere decir que no dice nada, pero puede explicar todo. Ese es el problema del concepto de trauma. Entonces, si se me caiga el celular, estoy traumatizado. Si hace mucho sol hoy, estoy traumatizado. Cualquier vaina pero ya uno comienza a entender por qué ese uso generalizado. Primero, porque no tenemos otros modos de enfrentarnos a eso de lo real. Entonces comenzamos a hacer esas cosas. Otra cosa que también quería decir, que lo tenía acá, mire, y creo que Esteban lo dijo, que es muy actual, el COVID no es ningún trauma. Y no sé dónde sacan eso. Es decir, el COVID es un evento, llámalo viral, médico, biológico, lo que quiera, pero el COVID no causa un trauma per se. Las respuestas subjetivas frente a ese COVID sí pueden dar cabida, pueden dar cabida en un sujeto a un lugar traumático. Entonces, eso es lo que quería decir sobre eso. Jairo, ahí antes de que continúen, usted me hace pensar mucho justamente en eso, ¿no? Igual con las víctimas o con los sobrevivientes. Ya de entrada se los piensa como personas que tienen una enfermedad de tipo traumático por las experiencias que tuvieron. O sea, sí, evidentemente hay gente que tiene experiencias muy difíciles, pero uno no puede como ya clasificarlos como traumatizados per se, y eso me parece bien importante en lo que usted señala. No, y lo otro es que también lo mencionó Esteban ahorita, es hacerlos hablar como sea, que también es otra cosa, que lo han planteado algunos.
El mismo Benyacar, psiquiatra que yo mencioné, él lo cuestionaba. El tipo es interesante porque el tipo, además de ser psiquiatra y psicoanalista, el tipo fue combatiente, porque él combatió en la guerra de Yang Lumpur, creo que no me acuerdo cómo que se dice bien, que fue la guerra del Estado de Israel contra todos los pueblos árabes en los años 60 y muchos 70, que fue combatiente. Y él lo decía, que una vez que ellos salieron de ahí, todo el mundo los quería tratar como si estuvieran traumatizados. Y por eso fue que se interesó en el tema. Él decía, pero ¿cuál es ese afán de hacerlos hablar? La aberración, algo así comienza, que también se vivió en ciertos eventos. Hay un libro creo que es la ANEL de Barcelona, no me acuerdo dónde es, ellos también plantean eso. Dicen que una vez que hubo los atentados de Madrid, ¿se acuerdan? Entonces todo el mundo a querer escuchar a estas personas. Yo creo que eso ha pasado de cierta manera en Colombia también. Yo no estoy diciendo que no haya espacio de escucha, de acompañamiento. Claro que sí. Nosotros lo hemos peleado durante muchos años. Pero forzados, es decir, hay que hablar a la gente como sea. Hay que sacarle las palabras como sea. Yo creo que también eso también es Complicado, tan claro. cuestionable como no haya un espacio. No, Pero hay dos intervenciones, David, Diego, perdón, y después David Parada, que están levantando la mano. Démosles la palabra, porque yo creo que van a engordar esto que estamos charlando. Diego, tiene la palabra. Diego. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Pues yo quiero hablar sobre lo que nombró el profe Jairo Gallo, de lo del vacío que me llamó la atención, más por un video de Darío, es que no sé cómo se pronuncia, Stanger, una vaina así de El Argentina. filósofo argentino. Ah, sí. Dice ya. Entonces, en un video creo que era de Heidegger, pues él es divulgador de filosofía y ahí decía que en el fondo no hay fondo. Entonces esa fue una frase que me gustó mucho porque decía que, digamos, los seres humanos, para conocer lo real, pues tenemos que darle nombre, ¿sí? Pero al final siempre se va a escapar algo de pues, que no podemos definir y que en distintas épocas, digamos, Dios, ¿sí? Era como un piso, ¿sí? Para mantener, digamos, el ordenamiento del mundo, ¿sí? Y ya cuando no está Dios, entonces la humanidad empieza a caer y ante la nada, pues angustia. Y entonces empieza a caer, viene el positivismo y otra vez le da sentido. Pero en realidad en el fondo no hay fondo. Eso era lo que decía pues en la charla de Heidegger el señor y pues como que lo relacioné con esto. Listo. Muchas gracias, Diego. David Parada y después continúa, ya les digo, Gabriela. ¿Listo, David? Hola, ¿cómo están? Hola, David. Bien, hola. Bueno, yo tengo acá varias anotaciones, pero inicialmente me quedé pensando en que no estoy muy de acuerdo con esto de que las ciencias son un mito, porque está la paradoja del psicoanalista que va al médico y que efectivamente va por un dolor de estómago y se lo cura. Entonces ahí me genera como cierta disonancia eso de que las ciencias son un mito. Que intentaría ubicarlo como del lado del psicoanálisis, sobre todo en la clínica, porque una palabra o una escucha afecta al trauma. Ahí uno podría pensar algo a nivel científico o más allá del mito, eh, pero, pero no creo que esté en el orden de los mitos. Bueno, eso era una idea. Lo otro que he ido anotando mientras los voy escuchando es, por ejemplo, esta introducción que hace Esteban sobre los discursos. Me parece importante como volver a ese asunto del discurso, cuál es la implicación del discurso en el trauma, y que recuerdo en ese texto que menciona Esteban sobre Soler, o de Soler, mencionar algo de la debilidad de esos discursos pantalla actuales, porque son tan débiles para responder al trauma. Digamos, ya Jairo lo mencionaba un poco, como
terminan siendo asistencialistas y no resuelven nada del trauma, por ejemplo. Eso es una cosa ahí que tengo pendiente. Lo otro es que es una pregunta que veníamos trabajando con la asociación hace 8 días con una compañera que trabaja en unas urgencias psiquiátricas, creo, no me acuerdo. Y era que en el caso aparecía algo del orden del no sé, cuando el no saber aparece, cuando no se sabe, y creo que en la noción freudiana algo de eso está, que el trauma es un no entender, un no saber, y me parece interesante tenerlo en cuenta. Otra pregunta que esto sí es para los tres es si hoy en día lo sexual sigue siendo traumático. Podríamos hablar un poco también de eso. Es otro camino que se abre. ¿Lo sexual es traumático hoy en día? Me preguntaba mientras los escuchaba. Sobre la anécdota de Jairo del bienestar familiar, inmediatamente pensé que los que están traumatizados son los funcionarios ahí, ¿no? Con lo que pasa con los niños, y pues tienen toda la razón de estar traumatizados, porque trabajando en este lugar se deben escuchar muchas cosas. Y bueno, ¿qué lugar para el trauma de ese que dice del otro que es traumatizado, digamos? Creo que eso da cuenta también de algo. Y por último, no, era solo eso. Esas anotaciones tenía yo acá. Y bueno, seguir con el asunto de que tanto el psicoanálisis ha tratado el trauma como un mito, o más bien ha tenido efectos sobre el trauma. No sé, sigo con esa pregunta de por qué pensar que el trauma solo, o bueno, no solo es un mito, tiene otras vertientes, pero la clínica da cuenta de que hay un efecto sobre el trauma que no es solamente el orden del mito. Quería preguntarles eso nomás. Gracias, David. Gabriela Oliva también pidió la palabra. Gabriela, y después vamos charlando. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Mi pregunta va principalmente a Jairo, porque bueno, estoy de acuerdo en cuando él dice que no hay origen, ¿no? Pero también, o sea, me pongo a pensar en esta cuestión del mito y me atrevería a decir que siempre se busca darle una explicación, ¿no? De alguna forma a esto. Entonces, uno construye este mito o historia o lo que sea como en un intento de poderle dar una explicación y creer que se puede entonces hacer algo con ello, ¿no? Se puede curar, se puede resolver, se puede, etcétera, ¿no? Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿cuál sería la tarea del analista en cuanto a esta situación, ¿no? Porque en la misma situación del consultorio clínico, o sea, por ejemplo, Freud hablaba de la asociación, ¿no? O sea, el mismo paciente a veces no tenemos nosotros que decir nada o preguntarle o hacer una intervención cuando ellos mismos van asociando dentro de su historia, de su cultura, etcétera, este intento de dar esa explicación. Entonces, y la mayoría de los psicoanalistas trabajan en ese sentido, ¿no? O sea, esto de Freud, de bueno, es que pasó algo en su infancia y entonces por eso ahora esto, etcétera, ¿no? Entonces, se busca en momentos que la propia persona le dé una explicación a eso que por el momento no sabe de dónde viene o qué es, ¿no? Y uno se puede ir atrás y atrás y atrás, pero va a llegar un punto en el que ya no va a haber, o ya no va a ser posible llegar, ¿no? Como se dice, ¿no? Llegar a ese trauma originario, o como sea que se le pueda llamar, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la tarea del analista? O, por ejemplo, tú, Jairo, ¿cómo abordarías entonces, o sea, por ejemplo, cada que él haga una asociación, no sé, bueno, eso suena un poco cómico, pero bueno, como quitar también ese lugar de no, pues es que eso tampoco es, ¿no? o no sé, o sea, estoy ahorita así intentando argumentar algo, de explicar algo, porque ni yo entiendo lo que estoy tratando de preguntar realmente,
Pero entonces, ¿qué se hace? Porque en momentos podríamos decir que hay personas que no es necesario que lleguen al origen de algo, del trauma, de lo que sea, pero hay algo que en ese recorrido, digamos, podría decir hacia atrás, de alguna cuestión que pueda ser traumática, bueno, que le cause un malestar, llega a algún punto en el que podríamos decir, de ahí se agarra para poder darle otro sentido, digamos, y entonces tener un cambio y tal vez, supongamos, ya no está traumatizado, o no sabría cómo decirlo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, entonces ahora la tarea del analista sería darle, por ejemplo, eso también, porque entonces se piensa que no, que es un mito y que no, o sea, sí, que no es, no sé, real, no sé qué palabra utilizar, o cómo, o sea, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo lo abordas? ¿O qué has pensado? O sea, entiendo que es caso por caso, pero bueno, así como, no sé si podrías mencionar algo referente a eso. Es todo. Gracias, Gabriela. Bueno, no sé, tenemos material para todos, ¿no? Bueno, antes de empezar, yo quería hacerte una pregunta, David. ¿Y era cómo es esta paradoja del psicoanalista que va al médico? Hola. Hola, hola. Sí, bueno, no sé los de ahorita, porque ahorita están un poco más actualizados, pero hace un tiempo cuando yo estaba formándome a psicoanalistas que encontraban la causa de un tumor en la palabra, en la madre, en el Edipo, que no creían en la medicina, o que no creían en ir al médico o en esto de las ciencias, porque eso no era ciencia, digamos. Entonces la paradoja de esos psicoanalistas que no creen en la ciencia, pero van al médico y consultan al médico y se hacen tratamientos y eso. Ah, ya. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos. No sé, No, ¿quieres yo voy a empezar, Jairo, comenzar Alejo? ya Ajá. que David mencionó, yo creo que tengo que aclarar que yo no dije que toda ciencia que busca un origen es mítica. Fue lo que planteé. No que toda ciencia es un mito. Entonces, yo no sé si con eso más o menos queda claro esa postura. Claro que hay ciencias que no buscan, por lo menos a mí me interesa mucho la física cuántica como ciencia. Me parece muy interesante la física cuántica. Ellos parten de la idea que no hay comienzo, origen, ya con eso yo creo que esa es la ciencia que creo que trata de abordar lo real. No la ciencia esta que busca orígenes por todos lados y cada vez más ridículos los orígenes. Esa es la ciencia que yo cuestiono. No. Claro que yo no sé si la medicina es una ciencia. Yo a veces creo que la medicina es una técnica para manejar el cuerpo orgánico, algo así, ¿no? Algo así. ¿Que funciona? Claro que funciona. Y funciona bien. También funciona que ahí está. Si tú tienes un dedo cortado, eso no se cura con palabras, eso se cura con un cirujano plástico que te lo coloca. Es una técnica, y es una técnica muy valiosa, claro que sí. Yo creo que esa discusión entre ciencia y técnica hay que hacerla también algún día, otro día la hacemos, que no es el momento ahora. Pero entonces yo creo que sí, yo creo que más bien, o no sé si no lo dije, si no lo dije, lo vuelvo a decir. La ciencia que yo cuestiono, que es mítica, es la ciencia que busca orígenes, eso es. Ese era lo segundo, así rápidamente. Tú haces una pregunta, David, sobre los sexuales traumáticos. Yo creo que sí. Es que eso fue lo que descubrió Freud. Pero no era por hacer o no hacer sexo. Es decir, por ahí no era. Es que yo creo que mucha gente como que todavía lo sigue confundiendo. Lo traumático tiene que ver con eso que a mí sí me gustan las negaciones lacanianas. Eso me fascina. El otro no existe, la relación sexual o la proporción sexual, como es la traducción que hacen algunos, no existe, o no hay proporción sexual más bien, y la mujer no existe. Esas tres negaciones son fascinantes porque yo creo que ese es el fundamento del psicoanálisis como práctica y como teoría. Es decir, partir de la negación, es decir, de la negatividad, cuando habla de negación, porque se puede confundir con el mecanismo de defensa ese, la negatividad. Esas son las tres negatividades lacanianas. Esos son el fundamento para mí de la teoría lacaniana, esas tres negatividades. Que es muy, muy importante porque tú te la puedes pasar todo el día tirando, igual el trauma de la sexualidad no lo vas a resolver. Pero también no hacerlo, tampoco. Ese es el problema. Que ni haciéndolo mucho, ni haciéndolo nunca, lo vas a resolver. Porque es un trauma está lo real ahí.
Es decir, no se resuelve con no hacerlo, hacerlo mucho. Tiene que ver con otra cosa. Y eso es lo importante. Entonces yo creo que lo sexual sigue siendo traumático. Y tercero, ¿sí me están escuchando? Es que a veces quiero que me voy. Sí, perfecto. Y lo tercero, que la pregunta que hizo Gabriela, hola Gabriela, no sé en qué parte de Argentina estás, chévere, escucharte desde allá. Yo cada vez que escucho Argentina o argentino me hace recordar muchas cosas. Pero bueno, ese querido país para mí. Mexicana, ¿Ah? Eso iba a decir yo, es más mexicana que argentina. soy mexicana. ¿Eres mexicana y ese acento por qué? No lo sé. No me había dado cuenta. ¿De qué parte de México? San Luis Potosí. Ah, bueno, otro día hablamos de eso. Yo tuve a 2 estudiantes de la maestría de San Luis Potosí acá en Colombia hace un tiempo. Qué bien. Bueno. Bueno, lo que quería decir era, yo creo que todo lo que acabas de preguntar se resume por qué Lacan atacó tanto el sentido en su última teoría. Es decir, Lacan en los últimos años se la pasó diciendo que lo que no es que había que buscar era el sentido, y comenzaba a leer en los últimos seminarios. Yo creo que era eso, precisamente. Lo que estaba tratando Lacan de cuestionar en la práctica psicoanalítica era cada vez que un psicoanalista intenta darle sentido a una historia, a un sujeto, o un sujeto lo que sea, eso no es, decía Lacan, por ahí no es, precisamente. Y tú lo dijiste en medio en broma, como todo en la vida se dice en broma, y tiene una verdad, ahí sí hay una verdad. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, el paciente encuentra una respuesta la siguiente semana y tumbársela. La gente dirá, ay, qué crueles son los psicoanalistas, se la tumban otra vez. ¿Y por qué hacen eso? A ver, si esa fuera una respuesta, no se caería. Esa es la misma cosa que cuando alguien pregunta, oye, Lacan a veces decía esa cosa como, si un paciente en análisis dice que quiere ser psicoanalista, hagan todo lo posible porque no lo sea. Algo así. Pero entonces la gente, ay, pero la gente ahí le van a quitar los sueños a la gente que quiere ser psicoanalista. Yo no sé qué clase de sueño es eso. Que quiere ser psicoanalista. Bueno, si eso es un deseo, está sostenido en un deseo, en un camino del deseo, o un transitar sobre el deseo, más bien para llamarlo así, eso no se va a caer. Por mucho que el psicoanalista joda durante 25 años, 5 años, 1 año, lo que sea, eso no se va a caer. Al contrario, se va a fortalecer. Entonces, por ahí es. Si esa es una respuesta, si esa es la respuesta, no se va a caer. Si esa es una respuesta, ahí como que pegada con babas, eso se va a caer enseguida. Porque el sentido ahí no es la búsqueda de sentido. El problema de sentido es que como que fija algo y da una respuesta que implica que un sujeto no busque otra vez entre un significante y otro, en esos vacíos, entre algo, no una respuesta, sino algo donde transitar y ubicarse en un camino, algo así. No sé si con eso, y disculpa la equivocación de lo, y no sé por qué hablas como argentina. Es bien importante. Pero ojo, pero sí que hay en cuenta que no era de Buenos Aires, será de allá del norte, ¿de dónde será? Por eso pregunté de dónde era. Es bien importante, Jairo, esto que comentas vos, de lo pegado con babas, porque justamente David preguntaba sobre el hecho del discurso. Bueno, sí o no, es bien interesante porque podríamos decir que el discurso actual es un discurso pegado con babas, es decir, que no sostiene la subjetividad de los sujetos. Los sujetos no tienen donde sujetarse. Esto no es generalizable, lógicamente, porque si no podríamos caer en esta historia lacaniana, psicoanalítica, que como cayó el nombre del padre, entonces todos psicóticos. No, tampoco. No se trata de eso, sino más bien efectivamente cómo es que cada quien responde más allá de las coordenadas del discurso imperante, sino que efectivamente hay recursos propios para hacer frente. Pero han habido épocas históricas en las cuales el discurso era más consistente. Por ejemplo, la religión católica es más consistente que cualquier de esos discursos que andan por ahí. Efectivamente. La religión católica, ahora vamos a hablar de religiones, claro, la religión católica por eso lleva 2000 años. Era una cosa bien hecha, hay que decirlo. Cuando digo bien hecha, no es que fuera perfecta. Bien hecha en el sentido, unos fundamentos, la hicieron bien, hay que decirlo. La hicieron bien para durar 2000 años.
Eso no, cualquier cosa no dura 2000 años. Estos discursos ahora del coaching y esas pendejadas, eso no va a durar eso no dura ni 10 años. Por eso se tiene que inventar todo, cada 2 años, 3 años, cualquier vaina. Eso no tiene, eso es bobo, hay que decirlo. Eso es tonto. Es decir, eso no sostiene nada. Eso está pegado con babas. Jairo, es que justamente, y eso es lo que iba a decir, ese tipo de cuestiones están llenas de sentido, llenas de respuestas, llenas de la cosa ahí. De hecho, si dentro, para la pregunta que hacía la compañera de México, si dentro del consultorio uno le vende ahí sí un mito al sujeto y le da un sentido, pues ahí sí ya estamos patinando. Eso ya no es la cuestión. Yo creo que la cuestión del origen mítico y toda esta es una cuestión más bien que se debate a nivel teórico, porque lo que uno se encuentra a nivel de la clínica es con una experiencia que es o se considera traumática por el sujeto. Y ahí pues no cabe la cuestión de decirle, vea, eso es que por allá en el origen, y si uno hace eso, pues allá lo está cagando. Es que Lacan dijo que no hay origen, no. Efectivamente, entonces a mí me parece bien que cuando el sujeto llega con la ansia de que, de hecho, el sujeto llega a preguntar, ¿dónde está el origen de esto? Puede ser esa la pregunta. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Es una pregunta por el origen. ¿Sí? Y lo que uno hace es dejarle más preguntas o dejarle el sinsentido, pues, a esa pregunta, ¿no? Y quizás abrir otras. Esto es bien importante porque efectivamente estas respuestas a estas preguntas, por ejemplo, la religión católica, estoy de acuerdo con Jairo, que la hizo bien porque la religión católica tiene respuesta, por ejemplo, tiene respuesta para la muerte. Tiene respuesta, pero son respuestas sin respuesta. Claro, son inconclusas, es decir, hay una vida más allá de la muerte, hay una promesa, pero no te dicen qué hay, pero sostiene a los feligreses. Ya lo decía Lacan, que me gusta muy bonito eso. Los católicos, los japoneses y los millonarios no se analizan, pero habla del conjunto, ¿no? Un católico, un japonés, un millonario, se preguntará cosas. En tanto, tienen resueltas las cosas, por ejemplo. A mí esa frase de Lacan me llamaba mucho la atención. Decía, ¿por qué Lacan dice esto? Efectivamente, rastreándola es porque tienen resuelto el sentido. Hay un sentido. El discurso sostiene el sentido y esto acolchona el trauma. Y eso es lo importante del discurso. Ahora habrá que preguntarse, efectivamente, en nuestra época, en donde se habla del el trauma generalizado, o yo peleo mucho con eso cuando dicen, ay, como el padre cayó, todos psicóticos. No, tampoco, nunca tanto. ¿Sí o no? Aunque si hay en la estructura del trauma, por ejemplo, la estructura del trauma, la estructura de la psicosis, la forclusión. Para el momento no hay recursos para hacerle frente, no hay simbolización. Incluso el trauma como tal, el evento como tal, cuando inviste al sujeto, ahí tampoco hay sujeto. Ahí hay una persona desprovista de recursos para. El sujeto será posterior que da razón de si es que eso fue o no fue. Y si fue, elaborará algo. ¿Sí o no? Entonces, justamente mientras yo preparaba esto, leía, pensaba mucho en este famoso discursito que hay ahora sobre la resiliencia. Esa persona que tiene los recursos para sobrellevar los embates de la vida, ¿sí o no? Y cómo la resiliencia se ha vuelto ese ideal y que todos resilientes, por ejemplo. ¿Y qué pasa si no? Y es que acaso todos tienen que tener la solución que encontró Pepito Pérez porque es el gran resiliente a su vida y todos tienen que ser lo mismo. Ahí sí ya el psicoanálisis entra a cuestionar y dice, no hay tratamiento generalizado de los traumatismos, del trauma. Será uno por uno. Igual no hay trauma generalizado. Y ahí efectivamente, cómo aparece la noción del discurso, ¿no? Como la noción del discurso para Lacan es una organización de goce. Cada discurso lo que provee, digámoslo así, de una u otra forma, no hay discurso ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, sino que son discursos y son estructuras de organización de goce. ¿Cómo gozar? ¿Sí o no? No es lo mismo la posición del amo, la posición de la histérica, la posición del discurso universitario del analista en cuanto a la posición del goce. Ahora habrá que preguntarse, que eso va muy de la mano con lo que preguntaba David, que yo estoy de acuerdo también con ustedes, que lo real sigue siendo, lo sexual sigue siendo lo traumático. Es decir, no se trata de que porque ahora exista LGBTI, JKLX, Y, Z, bueno, como queramos llamarlo, 1000 formas de llamar, sí o no, ya dejó de ser traumático, porque lo traumático no es ni la genitalidad, ni la forma en cómo me estructuro en relación con el otro, sino, no, mentira, lo último sí, es cómo me estructuro en relación con el otro y cómo respondo a eso, desde dónde estoy respondiendo. Pero, ya siendo freudiano y metiéndole Lacan, ¿sí o no? ¿Qué es lo que no entra al inconsciente? La sexualidad y la muerte.
Y es por ahí por donde efectivamente el psicoanálisis tiene mucho que enseñarnos. La sexualidad es la muerte, que es lo que no entra a lo inconsciente, que son las manifestaciones de la diferencia absoluta, digámoslo así. Ya Freud se decía, no se sabe lo que quiere una mujer, ¿sí o no? Y se le han hecho 1000 chistes por eso. Es que no se sabe ni siquiera lo que quiere nadie, mejor dicho. Nadie sabe lo que quiere el otro, que es la pregunta del fantasma. Y justamente las ficciones que hablaba David Mira, claro que nosotros tenemos una gran ficción. Aquí lo hemos llamado mito, pero hay una palabra teórica en el psicoanálisis para eso, el fantasma. El fantasma es esa pantalla para hacerle frente a lo real y que nos sostiene hasta donde puede sostenernos, pero se nos cae. Y ahí cuando se nos cae, ¿qué? Es la pregunta. Es decir, ahí es el trauma, claro, efectivamente. El trauma propicia esa caída, justamente, Uh-huh. porque no hay forma de responder frente a eso. Yo pensaba en esta pregunta que me parece bien interesante, es bien provocadora la pregunta de David, frente a la cuestión de la sexualidad. Ahora, si sigue siendo traumática, creo que en la actualidad eso produce más traumatismos en la gente que otra cosa, ¿sí? O sea, creo que la gente está muy preocupada por el asunto y más por lo que introduce Esteban, ¿no? O sea, creo que 3 ensayos de una teoría sexual tiene que ser un texto de cabecera para la comunidad LGTBI, porque ahí pudieran entender que le pueden meter todo el abecedario. Y todavía no se puede resolver ese asunto, ¿sí? Y la gente pues ahora está mucho más preocupada por eso. O sea, yo no me imagino pues los padres de familia, supongo yo que tienen una pregunta sobre la sexualidad de sus hijos y eso les produce a ellos. Y ahí pasa lo mismo que con los chicos del ICBF. Quizás los más traumados son otros, por la sexualidad del otro incluso, ¿no? La gente se termina traumatizando más por la sexualidad del otro que por su propia experiencia. Quizás eso nos da para pensar. Bueno, no sé, David, ¿quiere decir algo? ¿Alguien más quisiera decir algo? Gabriela, ya nos quedan 9 minuticos, vamos terminando. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Muy chévere, vamos, muy chévere. No, solo que quedó este asunto del sentido, que ese aspecto me parece importante porque en el mismo sentido pueden encontrarse, así como dice Esteban, los eventos, las palabras, las situaciones traumáticas. También pensaba así de manera inmediata cuál es el trauma del psicoanalista, cuál es el trauma de, porque como dijo Jairo hace un momento, porque querer ser psicoanalista, por ejemplo. Y este discurso analítico, pues sí, como a qué apunta, intentando tratar el goce de los otros discursos, ¿para qué? Es también una pregunta que queda. ¿Para qué tratar el trauma de los otros discursos? ¿Qué sentido tiene? Parafraseando a Lacan, y después le damos la palabra a Daniel Castiblanco, que está levantando la mano. Lacan diría, y ese pobre diablo, después de todo lo que tuvo que pasar, le da ahora que es que por ser psicoanalista todavía dice, ¿no? ¿De dónde saca eso? Está loco. Daniel, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Digamos que aquí todo el tiempo, desde el principio, al presentar asíntrofos, como también una manera de cuestionarse sobre la formación de los analistas, ha sido un tema inherente como a todo el conversatorio. Precisamente lo que mencionaba un poco David, de, bueno, ¿y cuál es el trauma del analista? ¿Hasta qué punto un aparataje teórico nos sirve no solamente como para saber por dónde agarrar lo que se nos presenta en la experiencia, sino también para crear nuestras propias defensas ante el trauma de encontrarnos con el trauma de otro? Entonces, digamos que me ha parecido interesante eso, porque hablando de que no hay un interior, un exterior, un adentro y un afuera, y parece que hay una pregunta que estaría más relacionada como con el qué hacer con el no saber, precisamente, porque muchas veces lo que pasa con esto, con ciertos mitos y ciertas cosas, es que precisamente acallan otras cosas que podrían llegar a suceder y que se salen, digamos, de, pues como de toda la formación precisamente que uno tiene allí de lo que debería ser cierta estructura, cierta situación y que tal vez esté condicionando, como mencionaba el profe Jairo, como un sacar ciertas palabras a la fuerza.
e incluso las que uno quisiera que salieran también, como de esa manera. Entonces pensaba también un poco en ese lugar del analista frente a eso. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué acoge? ¿Está dispuesto a acoger o qué habrá ahí? Que coja, porque si no coge, No, y ya hay una cosa, esa pregunta que hace Daniel, uno le hace pensar pues en la garantía del análisis, ¿no? Yo creo que si hemos estado en el lugar de quien escucha, pues mucho de lo que se escucha a veces retumba en uno. Y eso tiene que tener, pues, otro lugar donde justamente se trate eso, ¿no? Se logre de alguna manera trabajarlo, no sé si como traumatismo quizás, ¿no? Porque también estamos expuestos a eso, ¿no? Pero la garantía nuestra es el análisis, el dispositivo. y es una garantía sin garantía, por eso es de exigencia. Pero al menos existe, porque Ujú. pregúntate en alguien que le retumba algo de quien está escuchando y le responde como si, desde lo que él haría, por ejemplo. No vayamos más lejos. Por ejemplo, los psicólogos que creen que por pasar por la universidad y hacer doctorado en psicología clínica ya pueden atender pacientes. Creo que la vía no va por ahí, ¿verdad? Y les preguntaría, ¿aprendemos a recibir a alguien, a escuchar a alguien en la universidad? Ahí no se aprende. Pero a mí me gustó algo de la pandemia. Con esto va a causar revuelo si publicamos esto, pero no importa. Me encantó algo de la pandemia porque pude comprobar algo que yo ya sospechaba hace algunos años, pero fue hasta la pandemia en donde lo pude comprobar. Y que hay mucho prejuicio atrás de la teoría. Es decir, muchos psicoanalistas que sostienen una posición férrea del psicoanálisis, pero sosteniendo sus propios prejuicios en la teoría. Y la pandemia demostró eso. Por ejemplo, analistas que sostenían que es imposible atender a alguien por Skype. Hasta que llegó el COVID, toma, le dio un cachetadón y le dijo, o lo haces o lo haces. Es decir, ¿cómo extender el oído más allá del consultorio? ¿Cómo sostener ahí un ejercicio? ¿Sí o no? Y hay, bueno, un montón de otros prejuicios, que ese es el principal. Pero, claro, es que no hay garantía. Y quizás por eso el ejercicio del psicoanálisis, como diría Freud, es exigente. Y como diría el mismo Freud en 1918, quien no haya trabajado, es de los pocos textos donde Freud habla de la contratransferencia, quien no haya trabajado su propia contratransferencia, es decir, los efectos de lo que escucha, los efectos de sus propios traumas, los efectos de su vida, no se puede meter al combo de los psicoanalistas. Es decir, no hace parte de los psicoanalistas. No es por esa vía, es decir, no es por la vía del, mire, yo creo que a usted lo que le pasa es tal cosa y hagamos tal cosa. Por ahí no es la vía. Sino más bien, la formación del psicoanalista es una formación exigente. Exigente porque es coger el toro por los cuernos, el propio toro, ¿no? No el del otro. Bueno, no sé, ¿alguien quisiera decir algo más? ¿O vamos terminando? Despedirnos porque ya creo que... Sí. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Gracias, Alejandro. Gracias por la asistencia. La asociación hace este tipo de eventos, discusiones teóricas. Cada miembro de la asociación sostendrá un evento mensual. Entonces están cordialmente invitados. Gracias, Alejandro, Jairo, por aceptar esta locura. No, estas locuras me gustan. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.